Bienvenidos una vez más a su canal favorito. Y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que literalmente les dejará sin aliento. Hoy vamos a hablar de Ali y Esla, la pareja que nos ha tenido al borde de nuestros asientos. Sí, señores y señoras, nos vamos a sumergir en las revelaciones bomba que están sacudiendo el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, que han estado explotando en las redes sociales. Prepárense porque lo que les voy a contar es fuerte. Y créanme, van a querer quedarse hasta el final porque les aseguro que hay sorpresas, rumores jugosos y detalles que ni se imaginan. Así que antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre tus series y celebridades favoritas, análisis, chismes, y mucho más. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta, me ayuda muchísimo. Vamos a darle con todo. Bien, para los que no estén tan familiarizados con la historia, les daré un breve resumen. Halil İbrahim Ceylan, el actor que interpretó a Yaman en la exitosa serie Emanet, y Esla Turkoglu, la actriz que dio vida a Seher en la misma serie, fueron, y para muchos, siguen siendo, una de las parejas más queridas y comentadas en el mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla era innegable y aunque nunca confirmaron públicamente una relación, los rumores y las especulaciones sobre un romance fuera del set no tardaron en surgir. Los fans, como suele ocurrir, estaban totalmente convencidos de que eran pareja, y los paparazzi no les quitaban ojo de encima. Todo esto, por supuesto, incrementaba el hype y la emoción en torno a la serie. La gente quería verlos juntos no solo en la pantalla, sino en la vida real. La trama de Emanet se centraba en un amor prohibido, un amor que superaba obstáculos, y era fascinante para el público. Los seguidores sentían que lo que veían en la pantalla era auténtico, y la idea de que esa conexión continuara fuera del set era algo que les encantaba. Y aquí es donde entran en juego las revelaciones bomba. Los rumores sobre su relación no eran solo especulaciones infundadas. Había pistas, pequeños detalles que con el tiempo se convirtieron en pruebas para muchos. Había fotos, vídeos, declaraciones ambiguas en entrevistas, todo sumaba a la idea de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué llevó a estas revelaciones? Una de las primeras grandes revelaciones vino de las redes sociales. Ambos actores eran muy activos en Instagram, y los fans más avispados no tardaron en notar ciertos detalles. Fotos que parecían tomadas en el mismo lugar, comentarios cariñosos debajo de las publicaciones del otro, likes rápidos y constantes, pequeñas señales que alimentaban la teoría de la relación. Por supuesto, los seguidores de la serie estaban atentos a cada movimiento. Cualquier cosa que publicaban era analizada al milímetro en busca de pistas. Analicemos un poco más a fondo este fenómeno de las redes sociales. En la era digital, las redes sociales se han convertido en una ventana a la vida de las celebridades. Instagram, en particular, es un terreno fértil para los fans que buscan indicios de una posible relación. Los likes, los comentarios, las fotos en lugares similares, son todas pistas que los seguidores interpretan y analizan con lupa. En el caso de Halil y Esla, cada publicación se convertía en un nuevo rompecabezas a resolver. ¿Por qué se encuentran en el mismo restaurante aunque en fotos separadas? ¿Por qué Halil comenta con un emoji de corazón en la foto de Esla? ¿Por qué Esla da me gusta a todas las fotos de Halil en un periodo de tiempo tan corto? Estas preguntas y muchas más alimentaban la imaginación de los fans y les daban la sensación de estar descubriendo algo secreto. La atención obsesiva a los detalles en las redes sociales puede ser un arma de doble filo. Por un lado, permite a los fans sentirse más cerca de sus ídolos y participar en la creación de la narrativa. Por otro lado, puede llevar a interpretaciones erróneas y a la creación de expectativas irreales. En el caso de Halil y Esla, la presión mediática y las expectativas de los fans seguramente influyeron en su relación, para bien o para mal. Pero la actividad en redes sociales no es la única fuente de revelaciones. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, juegan un papel importante en la construcción y el mantenimiento de estos rumores. Los periodistas y los medios especializados en el mundo del espectáculo turco son expertos en detectar y amplificar estas señales.
Publican artículos, hacen reportajes y entrevistan a expertos para analizar cada movimiento de las celebridades. En el caso de Halil y Esla, la prensa rosa estuvo muy atenta a cada paso que daban. Cada foto, cada comentario, cada rumor era amplificado y analizado. Los medios creaban expectación y alimentaban la curiosidad del público. La combinación de la actividad en redes sociales y la cobertura mediática fue un cóctel explosivo que mantuvo a los fans pegados a sus pantallas y ansiosos por descubrir más. También hubo declaraciones de personas cercanas a ellos. Amigos, compañeros de trabajo, incluso algunos miembros del equipo de producción. Aunque nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre su relación, muchas veces dejaban caer pequeños comentarios que insinuaban algo más que una simple amistad. Algunos hablaban de la gran conexión que tenían, de lo bien que se llevaban fuera del set, y de la complicidad que compartían. Estas insinuaciones, por supuesto, no hacían más que avivar la llama de los rumores. Analicemos un poco más a fondo estas declaraciones ambiguas. La gente cercana a las celebridades a menudo tiene información privilegiada. Amigos, compañeros de trabajo e incluso miembros del equipo de producción son testigos directos de la dinámica entre las personas. Sin embargo, por respeto a la privacidad o por temor a las consecuencias, suelen ser cautelosos a la hora de hacer declaraciones públicas. En el caso de Halil y Esla, estas declaraciones ambiguas fueron clave para alimentar los rumores. Un amigo que menciona la increíble conexión entre ellos, un compañero de trabajo que habla de su complicidad fuera del set, o un miembro del equipo que insinúa que se llevan muy bien, son frases que, aunque no confirman nada, despiertan la curiosidad y la imaginación de los fans. Estas declaraciones, aunque sutiles, son importantes porque validan los rumores que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sirven como un guiño a los fans, como una confirmación tácita de que algo más está sucediendo entre ellos. El papel de las personas cercanas a las celebridades es delicado. Deben ser cuidadosos a la hora de hablar públicamente, pero al mismo tiempo pueden jugar un papel importante en la construcción y el mantenimiento de la narrativa. Sus declaraciones ambiguas pueden ser tan importantes como las fotos filtradas o las publicaciones en redes sociales. Pero la revelación más impactante, la que realmente sacudió a los fans, llegó con una foto. O mejor dicho, con varias fotos. Fotos que fueron filtradas o que se publicaron accidentalmente y que mostraban a Halil y a Esla juntos en situaciones comprometedoras. Fotos tomadas fuera del set, en lugares privados, en las que se les veía muy cercanos, abrazándose, tomados de la mano. La publicación de estas imágenes fue un boom total. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación turcos se volvieron locos, y las redes sociales explotaron. Este fue el momento en que muchos dejaron de dudar y se convencieron por completo de que efectivamente, entre ellos había una relación. La evidencia era innegable. Las fotos hablaban por sí solas. Y aunque ninguno de los dos actores hizo una declaración oficial sobre la relación, la imagen que se proyectaba era clara, eran pareja. Este tipo de revelación es una de las más impactantes y definitivas en el mundo del espectáculo. Una foto, especialmente si es tomada en un contexto privado, puede ser mucho más reveladora que cualquier declaración oficial. La imagen es una prueba visual que no deja lugar a dudas. La filtración de fotos íntimas es un tema delicado que plantea muchas cuestiones éticas y legales. ¿Quién las filtró? ¿Con qué propósito? ¿Se respetó la privacidad de los actores? Estas son preguntas importantes que a menudo se ignoran en el fervor mediático. En el caso de Halil y Esla, la publicación de estas fotos fue un punto de inflexión en su relación. Aunque no se pronunciaron públicamente, la imagen que se proyectó al mundo fue clara. La evidencia era innegable. La filtración de fotos íntimas puede tener graves consecuencias para las celebridades. Puede afectar su imagen pública, su carrera profesional e incluso su vida personal. Es importante recordar que las celebridades también son seres humanos y que tienen derecho a la privacidad. Pero la historia no termina ahí. Las revelaciones no se detuvieron con las fotos. Hubo más. Surgieron testimonios de personas que aseguraban haberlos visto juntos en lugares románticos, disfrutando de cenas a la luz de las velas, paseando por la playa, o compartiendo momentos íntimos. Estos testimonios, por supuesto, eran difíciles de verificar, pero sumaron a la narrativa y aumentaron la expectación.
Los testimonios de testigos presenciales son una parte importante de la construcción de la narrativa en el mundo del espectáculo. Aunque no siempre son verificables, pueden ser muy convincentes y alimentar los rumores. En el caso de Alil y Esla, los testimonios de personas que supuestamente los vieron juntos en situaciones románticas reforzaron la idea de que tenían una relación. Estos testimonios, aunque no confirmaban nada, agregaron detalles a la narrativa y alimentaron la curiosidad de los fans. Es importante recordar que los testimonios de testigos presenciales pueden ser subjetivos y no siempre reflejar la verdad. La memoria humana es falible y las personas pueden interpretar las situaciones de diferentes maneras. Y luego llegó la revelación que nadie esperaba. Tras el final de Emanet y el supuesto fin de su relación, aparecieron rumores de una posible enemistad entre ellos, y ahora, con mayor fuerza, una revelación que indica que están, aparentemente, distanciados, o incluso en una tensa relación. ¿Qué fue lo que pasó? Esta revelación es especialmente intrigante porque contradice la narrativa romántica que se había construido en torno a Alil y Esla. La supuesta enemistad entre ellos plantea muchas preguntas y genera aún más expectación. ¿Por qué se distanciaron? ¿Qué pasó para que su relación se deteriorara? ¿Se debe a problemas personales, profesionales o a presiones externas? Estas son preguntas que los fans y los medios de comunicación se han hecho y seguirán haciéndose. La supuesta enemistad entre Alil y Esla es una señal de que la historia no siempre tiene un final feliz. La vida de las celebridades está llena de altibajos y las relaciones pueden ser complejas y difíciles de mantener. Las especulaciones sobre el motivo de la supuesta ruptura fueron muchas. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de presiones externas, de decisiones profesionales. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, sigue siendo un misterio. Lo que sí es cierto es que la relación, si alguna vez existió, llegó a su fin. Y con el tiempo cada uno siguió su camino. Las razones detrás de una ruptura amorosa suelen ser complejas y multifacéticas. En el caso de las celebridades, estas razones pueden ser aún más complejas debido a la presión mediática, las agendas profesionales y las expectativas de los fans. La especulación sobre las razones de la ruptura es inevitable. Los fans y los medios de comunicación buscan respuestas y elaboran teorías sobre lo que pudo haber pasado. Es importante recordar que estas teorías son solo eso, teorías. La verdad a menudo se mantiene en privado. En el caso de Alil y Esla, las especulaciones sobre la ruptura fueron variadas. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables y de presiones externas. La verdad, sin embargo, sigue siendo un misterio. El final de una relación, especialmente una relación pública, puede ser doloroso y difícil. Es importante recordar que las celebridades también son seres humanos y que tienen derecho a superar este proceso en privado. Alil, por su parte, se ha mantenido bastante discreto en cuanto a su vida sentimental, aunque ha habido algunos rumores sobre posibles romances. Esla, por otro lado, ha sido más abierta, y ha sido vista con otras personas. En cualquier caso, ambos siguen enfocados en sus carreras y en sus proyectos profesionales. La forma en que las celebridades manejan su vida sentimental después de una ruptura puede variar mucho. Algunos optan por la discreción y se mantienen alejados del ojo público, mientras que otros son más abiertos y buscan nuevas relaciones. En el caso de Alil y Esla, ambos han seguido caminos diferentes. Alil ha optado por la discreción, mientras que Esla ha sido más abierta. Ambos, sin embargo, se han mantenido enfocados en sus carreras profesionales. La forma en que las celebridades manejan su vida sentimental después de una ruptura puede ser un reflejo de su personalidad y de sus prioridades. Es importante respetar sus decisiones y no juzgarlos por sus elecciones. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Por qué nos importa tanto la vida personal de Alil y Esla? La respuesta es simple, porque son figuras públicas, porque sus personajes en la serie nos tocaron el corazón, y porque invertimos emocionalmente en su historia. Queremos verlos felices, queremos que triunfen, y por eso nos interesa saber qué pasa en sus vidas. La conexión emocional que los fans sienten con las celebridades es un fenómeno complejo. Los personajes que interpretan en la pantalla, sus personalidades públicas y las historias que se construyen en torno a ellos, pueden generar una fuerte conexión emocional. En el caso de Alil y Esla, la química que tenían en pantalla y la historia de amor que representaban en Emanet generaron una fuerte conexión emocional con los fans.
Los fans se preocupaban por ellos, querían verlos felices y se interesaban por sus vidas personales. Es importante recordar que la conexión emocional con las celebridades es un fenómeno normal y que no hay nada de malo en sentirse preocupado por ellos. Sin embargo, es importante mantener una perspectiva saludable y no dejar que esta conexión afecte negativamente tu vida. Y ahora, llegamos al punto más importante de este vídeo, la verdadera bomba. La revelación que cambiará la forma en que vemos a Halil e Esla. Prepárense porque lo que les voy a contar es que no les va a decir. Ja, ja, ja. Es broma. Pero la verdad es que esta parte es muy delicada, y prefiero no especular ni difundir rumores sin fundamento. Lo que sí puedo decir es que la historia de Halil y Esla es un reflejo de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Son seres humanos con sus aciertos y errores, con sus alegrías y tristezas. Y como nosotros, están en constante búsqueda de la felicidad. Es importante recordar que las celebridades también son seres humanos y que tienen derecho a la privacidad. La especulación y la difusión de rumores sin fundamento pueden ser perjudiciales para ellos. En el caso de Halil y Esla, es importante respetar su privacidad y no dejarse llevar por los rumores. Lo más importante es disfrutar de su trabajo y no juzgarlos por sus decisiones personales. Pero en lugar de divulgar chismes que no puedo confirmar, quiero recordarles que la vida es un viaje, y que todos merecemos respeto, tanto en la vida real como en las redes sociales. Debemos ser empáticos, apoyar a las personas, y no juzgarlas por sus decisiones personales. La empatía y el respeto son valores fundamentales que debemos aplicar en todos los ámbitos de la vida, incluidas las redes sociales y el mundo del espectáculo. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos y que merecen respeto. No debemos juzgarlos por sus decisiones personales ni especular sobre sus vidas privadas. La empatía nos permite comprender las situaciones de los demás y ponernos en su lugar. El respeto nos permite aceptar las diferencias y tratar a los demás con dignidad. Quiero que recuerden que lo más importante es disfrutar del trabajo de estos talentosos actores, seguir sus carreras, y sobre todo, disfrutar de las series turcas que tanto nos apasionan. El trabajo de los actores y actrices turcos es lo que nos une como fans. Debemos valorar su talento y disfrutar de las historias que nos cuentan. En el caso de Halil y Esla, su trabajo en Emanet nos tocó el corazón y nos hizo soñar. Debemos recordar esto y valorar su talento. Disfrutar de las series turcas es una forma de escapar de la rutina y sumergirnos en otras culturas. Debemos aprovechar esta oportunidad y disfrutar de las historias que nos ofrecen. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de las revelaciones bomba sobre Halil e Esla. Hemos explorado los rumores, las fotos, los testimonios, y hemos tratado de arrojar algo de luz sobre esta apasionante historia. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar los suyos aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que realmente hubo una relación? ¿Qué esperan del futuro de Halil y Esla? Cuéntenmelo todo. Y por favor, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao.